Memoria, reivindicación y resignificación. Esto es Colombia Profunda. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenido a este resumen semanal de la periferia profunda desde acá del municipio de Envigado, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Soy Saúl Ignacio Peláez Arango y este resumen va con lo acaecido ya no para estos últimos 8 días, sino para estos últimos 15, porque tenemos que abrir este resumen con todo lo más importante que dejó la 15ª cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que se escenificó la pasada semana entre el 2 y el 4 de septiembre en la ciudad de Riohacha, en el departamento de La Guajira. Vamos a ir resumiendo inmediatamente con lo más importante que sucedió en ese hecho trascendental para la ciudad de Riohacha, para el departamento de La Guajira, y de la siguiente manera lo vamos diciendo. El primer hecho más importante es que por primera vez en estos 15 foros pasados es que se realizó por vez primera en una ciudad fronteriza, y en este caso le correspondió a la capital del departamento de La Guajira acoger este Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Segundo, se realizó durante la presidencia pro tempore para Colombia de este Foro Mundial, a cargo del embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Gustavo Gallón Giraldo. El hecho más importante subsiguiente es que trató de los temas de migración, no solamente de ida, de tránsito, de países de acogida, sino también que se trató estrechamente el tema de la migración de retorno. Y sobre todo por lo que está pasando en países como Estados Unidos y en otros lados, en especial en Europa, ya que estos temas migratorios se volvieron temas de seguridad, se volvieron temas muy candentes con todo lo que está pasando, en especial con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cual están devolviendo muchos migrantes de origen latinoamericano, africano y asiático, por todo lo que ha acontecido en el último tiempo. Y lo más importante que se debatió allí en varias charlas es qué se va a hacer con esos migrantes que regresan de nuevo a sus países, la mayor parte de ellos sin esperanzas, sin rumbos fijos, y volver a comenzar prácticamente todo de cero. Allí también en ese Foro Mundial de Migración y Desarrollo tuvo una intervención muy importante nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, en el sentido de que precisamente en el Caribe se encontró media humanidad con la otra mitad o la otra media humanidad. ¿Y esto qué significa? Significa que el tema de la migración es muy importante para los pueblos desde el punto de vista del crecimiento intercultural, desde el punto de vista del crecimiento social, y no desde el punto de vista que es una carga o un peso más para cualquiera de nuestros países. Eso sí, también se ventiló como algo muy importante el tema de la migración, en función de que la migración debe ser ordenada, segura y regular. Regular en el sentido de que esa migración sea planificada, a pesar de las problemáticas, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista del cambio climático y como desde el punto de vista de los conflictos armados. Otro hecho muy importante en el Foro Mundial de Migración y de Desarrollo es qué hacer desde el punto de vista de la movilidad humana, y sobre todo que esa movilidad humana está relacionada con los temas laborales.
es importante que todo lo concerniente a lo laboral se tenga validez entre país y país, que todos los logros estudiantiles y académicos que cada migrante tenga en un país determinado sea bien y mejor aprovechado en otros países y homologado sin ningún tipo de traba burocrática y sin ningún tipo de dificultad u otro obstáculo. Por eso también fueron importantes todas las charlas de origen público con la sociedad civil, con todos los representantes en todas las áreas, y también fueron muy importantes los eventos privados que tuvieron que ver con eventos de gobierno, con eventos bilaterales. Y para cerrar esta parte, fue una revolución definitivamente que este evento se haya realizado por primera vez en Colombia y en una ciudad muy intermedia como Riohacha, porque eso movió la economía, porque eso movió a la gente para conocer más a fondo la ciudad y el territorio, aunque hay mucho por mejorar en ese aspecto. Y como lo dijeron en la charla última en el Banco de la República hace unos 8 días, uno de los representantes del empresariado guajiro, era importante poner a Riohacha en el mapa geográfico del mundo porque mucha gente sabía que iban a llegar a Colombia, sabía que conocían Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, pero nadie tenía idea dónde quedaba Riohacha, y sobre todo gente que viajó durante 2 días consecutivos a punta de varios vuelos para poder llegar desde sus destinos más lejanos hacia esta ciudad del norte del país. Eso fue lo más importante respecto a ese Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. E inmediatamente pasamos, una vez terminado todo este asunto en el departamento de La Guajira, nos metemos inmediatamente de una con lo que ha pasado en el departamento de Antioquia durante estos últimos 4 días. Y esto comenzó el lunes pasado en la Plaza Mayor de Medellín, donde hubo un evento organizado por la Asociación de Cooperativas y de la Economía Solidaria Antioqueña, lo mismo que Confecop Antioquia, y este evento sobre el sector cooperativo, que se desarrolló de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde del pasado lunes, dejó unos momentos muy importantes en el sentido de que el sector cooperativo en Antioquia y en Colombia está más unido que nunca, y que estas charlas que se llevaron a cabo, sobre todo la de Alejandro López Moreira y la de Fabián Suárez, fueron unas charlas muy interesantes, y los datos fueron muy precisos, y sobre todo el cooperativismo en Colombia en lo que respecta a la región de América del Sur y de Latinoamérica y el Caribe está todavía muy bien parado, a pesar de todo el cambio de enfoque del entorno cooperativo desde hace unos 30 años hacia acá adelante. Y también hay que destacar de ese evento del sector cooperativo la presencia del senador conservador Germán Blanco y del concejal Damián Pérez Arroyave del distrito de Medellín, que inclusive este último les hizo un sentido reconocimiento a todo el sector cooperativo antioqueño, y que ese reconocimiento general fue de muy buen recibo, y el evento terminó cerrándose con una actuación muy importante de todos aquellos jóvenes hijos de los grandes cooperativistas antioqueños, donde se dejaron unas frases muy sentidas de aprecio y de orgullo porque este sector cooperativo siga creciendo. El único lunar de ese evento es que el senador de la República, precisamente este señor Germán Blanco,
tocó el elemento de que en la reforma que se sugiere al sector cooperativo y que se está tratando allá en el Congreso de la República, el detalle que a él no le gusta particularmente es que la otra orilla esté sugiriendo volver a lo que era antes el sector cooperativo de 1990 hacia atrás, y él prefiere mantener el enfoque bancarista y financierista del sector cooperativo, que no es exactamente lo mismo a lo que tuvimos hace mucho tiempo, que eran unas cooperativas pensadas más que todo en la parte colectiva, en la parte social y en la parte de toda la solución integral a las problemáticas de las familias y de los barrios y de las comunidades. Eso por un lado. El martes estuvimos allá precisamente en la Pastoral Arquidiocesana de Medellín en un evento conversatorio relacionado con temas enmarcados en el Día Nacional de los Derechos Humanos. 4 personas que hicieron unas charlas maravillosas y extraordinarias en el sentido de que hay que seguir insistiendo en este tema de los derechos humanos, no porque haya un día nacional o un día internacional, sino porque esto es una actividad constante y de todos los días, la lucha y por la difusión y por la socialización permanente de este tema de los derechos humanos, sobre todo que tenemos conflictos muy hondos dentro de la sociedad, no solo por el tema del conflicto armado, sino también por el tema de las convivencias ciudadanas permanentes. Y en uno de esos comentarios volvió a aparecer el tema del por qué es importante la educación y sobre todo la formación en historia, porque esa educación y formación en historia es importante para volver a saber de dónde venimos, de dónde seguimos y para dónde vamos. Y sobre todo que este tema de los derechos humanos está relacionado con 3 elementos muy fundamentales, que es la vida digna, el trabajo, el techo y la tierra. Y eso no se podía dejar de lado, porque por esas 3 o 4 valencias es que hay tantos inconvenientes en el presente, y esto lo pusieron de plano los panelistas, más los comentarios que varios de nosotros los asistentes alcanzamos a realizar. Ya para el día miércoles, y volviendo a recuperar el embate de los mítines proletarios y todo esto que respecta a nuestro entorno social, nosotros acompañamos a las organizaciones sociales y sindicales, entre ellas al Sindicato de la Industria Alimenticia Sintralimenticia, relacionada muy directamente con los trabajadores y empleados del Grupo Nutresa. Nos dirigimos ese día hacia los Llanos de Cuiba, jurisdicción del municipio de Yarumal, y más particularmente y precisamente hacia la fábrica muy famosa por la elaboración de los champiñones y el procesamiento de los mismos, que se llama Setas de Cuiba o Setas Colombianas. ¿Qué pasó allí en días pasados? En días pasados lo que ocurrió allí fue básicamente que despidieron a 40 trabajadores de esa empresa, que estos 40 trabajadores tenían contratos tercerizados y que lamentablemente estos 40 trabajadores están sin trabajo en este momento, y son trabajadores que viven en el área del altiplano del norte antioqueño, lo que son básicamente los alrededores al corregimiento de Llanos de Cuiba, que son los municipios de Santa Rosa de Osos y de Yarumal. Y aparte de eso, con los que quedan trabajando se presentó también una especie de secuestro simple,
en el sentido que estos trabajadores no podían tener ningún tipo de movilidad dentro de la empresa y sobre todo en especial para hacer sus necesidades fisiológicas que son tan fundamentales para el devenir del cuerpo de cada uno de los seres humanos. Entonces, a causa de esas dos situaciones, estuvimos realizando ese mitin de protesta durante algo más de 2 horas a la entrada de Zetas Colombiana o Zetas de Cuiba y haciéndole saber y entender a toda esa cúpula que dirige esa empresa, que hace parte de todo el combo del grupo Nutresa, que recientemente, hace unos 3 años más o menos, fue adquirido por el grupo Gilinski, al grupo empresarial antioqueño, y que también se hizo una denuncia bastante seria y grave en el sentido de que ellos tienen pensado a futuro cerrar las Zetas de Cuiba y trasladar toda la operación empresarial hacia otra empresa similar en el municipio de La Ceja del Tambo. Y esto tiene la implicación de que los que actualmente están aún con el empleo allí se van a quedar totalmente cesantes y es una empresa más que se pierde para el altiplano del norte antioqueño, en donde hay muy pocas opciones laborales, aparte de esta empresa, con las empresas medianas y pequeñas que dependen de la cooperativa lechera de Antioquia Colanta y de todo ese ramo de la leche y de los derivados lácteos. No hay mucho de dónde pegar allá en esa subregión del norte antioqueño, especialmente en el sector del altiplano, donde están afincados los dos municipios antes mencionados, vuelvo y repito, Santa Rosa de Osos y Yarumal. Y también, para cerrar esta parte del meeting, estos derechos de los trabajadores no se defienden única y exclusivamente en ese momento del meeting, sino que se defiende día tras día, porque como en una de esas consignas se decía, lo que no se defienda hoy con fiereza, mañana no se puede lamentar con llanto. Así que de alguna manera logramos hacer la tarea durante ese rato importante y con un poco de clima frío en ese sector del departamento de Antioquia. Pasemos al día de ayer jueves. ¿Y qué pasó el jueves en la ciudad de Medellín? Pasó que hizo presencia uno de los precandidatos del pacto histórico, que se llama Iván Cepeda Castro. En primer término, él tuvo varios encuentros con grupos de víctimas, con las madres de la Candelaria, con las madres de la Escombrera, con todas las víctimas de los crímenes del Estado, más exactamente con los del movimiento Movice. Tuvo varias conversaciones muy sentidas con todas estas organizaciones. Y luego de esta conversación con las organizaciones, se centró en un acto central que duró algo más de 45 minutos con todo el resto de la sociedad de Medellín y de Antioquia, que se hizo apostar ahí en las afueras del Teatro Paulo Tobón Uribe. E Iván Cepeda alcanzó a decir 3 cosas muy importantes. En primer lugar, que el innombrable tiene todo el derecho a hacer campaña política, pero que hay que recordarle a toda la sociedad de Medellín y de Antioquia que él está condenado. Segundo, recordó que el territorio de Medellín y el territorio antioqueño no es propiedad de nadie y que por lo tanto él puede hacer tranquila y perfectamente la campaña hacia la consulta del 26 de octubre también en ese territorio de Medellín y de Antioquia. Segundo, como plataforma de campaña, quiere hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora en el gobierno del cambio por las víctimas. Y también a combatir muy seriamente la corrupción que se ha dado en estos tiempos desde adentro del gobierno nacional y desde adentro de los gobiernos locales. Y él tocó también el aspecto
en el cual el actual alcalde distrital de Medellín, Federico Gutiérrez, está haciendo usurpación de funciones y que esa usurpación de funciones, al ir con el alcalde de Cali, Alejandro R., a los Estados Unidos a sugerirle a los dignatarios del actual gobierno de los Estados Unidos a que desertifique a Colombia en el tema del narcotráfico, que la certifique parcialmente, eso no es una buena carta de presentación. Iván Cepeda dijo en una de esas últimas palabras que él va a hacer cuantas veces sea necesario la presencia en todo el territorio antioqueño y que va a estar siempre del lado de las víctimas, no importa de qué origen haya tenido esas víctimas. Y vamos a pasar de una vez al plano deportivo y sobre todo que este plano deportivo tiene mucha felicidad en este marco, en estas 2 últimas semanas, sobre todo porque se jugaron las 2 últimas fechas de la eliminatoria suramericana al Campeonato Mundial de Fútbol que se va a realizar en los 3 países de Norteamérica en el año 2026, más exactamente a mediados de año. ¿Qué pasó en esas 2 últimas fechas eliminatorias en Sudamérica? Pasó que se definían los 3 últimos clasificados directos que aún faltaban ya con la clasificación anticipada de Argentina, Ecuador y Brasil en especial, y en esos 2 partidos, en esas 2 fechas, en especial la fecha 17, esos 3 clasificados directos se alcanzaron a definir. ¿Y por qué? Porque Colombia le ganó 3-0 en Barranquilla a Bolivia, porque Paraguay logró un empate a 0 con Ecuador ese día y porque Uruguay venció a Perú 1-0, más el resultado favorable de Brasil 3-0 ante Chile y la derrota de Venezuela en cancha del Monumental de Núñez 1-3-0 ante la selección argentina con doblete de Lionel Messi. Eso permitió la clasificación directa anticipada de Paraguay, de Colombia y también de Uruguay, que aún no tenían la casilla asegurada, y solo permitió que la última fecha de esta eliminatoria que se jugó el martes pasado solamente quedara para definir los puestos en orden de los 6 primeros clasificados y la definición que faltaba, que era quién clasificaba a la zona de repechaje intercontinental entre las selecciones de Bolivia y de Venezuela. Y por eso esa fecha 18 era importantísima para esos 2 equipos. Y sobre todo el foco se fue hacia esos 2 partidos de esas 2 selecciones. Bolivia era local de Brasil en el Estadio del Alto, muy cerca a la ciudad de La Paz, y Venezuela contra Colombia en el Estadio Monumental de Maturín. ¿Qué pasó en esos 2 partidos? En el partido de Venezuela contra Colombia, que Venezuela comenzó como una ráfaga los primeros 15 minutos, a tal punto que Venezuela iba ganando 2-1 con goles de Telasco Segovia y Joseph Martínez, y el descuento parcial de cabezazo de Jerry Mina, un partido que iba hasta la reposición del primer tiempo 2-1 hasta que Luis Javier Suárez pone el gol del empate y se van en el entretiempo a 2 tantos, y en la entrada del segundo tiempo, después del replanteo táctico y emocional que les da el técnico argentino Néstor Lorenzo a todos sus dirigidos, empieza un baile donde Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa de Portugal, se vuelve muy importante, y aparte del gol que anotó para el empate transitorio en el primer tiempo, apareció con una ráfaga
de 3 goles más durante 25 minutos de estancia en la cancha en el segundo tiempo y supera un récord de realización de goles en un mismo partido que lo tenían compartido Arnoldo Iguarán, Víctor Hugo Aristizábal, Iván René Valenciano y Faustino Asprilla, que habían convertido en otros partidos tanto de eliminatorias como de Copa América y amistosos de a 3 tantos cada uno. Luis Javier Suárez convierte ese día en Maturín 4 goles y a pesar del tercer gol del descuento de Venezuela a través de Salomón Rondón ante un error defensivo y también un rebote mal dado del arquero Kevin Mier, que puso en determinado momento ese partido 5-3, apareció John Córdoba de nuevo entrando por la figura del partido, Luis Javier Suárez, a poner el sexto y definitivo gol que le dio el triunfo a Colombia de visitante en Venezuela por 6 tantos a 3. Primer vez que en un partido entre Venezuela y Colombia, por clasificaciones oficiales importantes, Colombia gana en Venezuela por un resultado muy holgado, pero también tiene que quedar de enseñanza en definitiva para el equipo de Néstor Lorenzo, que hay que hacer una planificación mejor porque ya viene el campeonato del mundo y que hay que volver a recuperar el equilibrio que tuvo el equipo, tanto en la primera vuelta de la eliminatoria como en la misma Copa América, la cual fue finalista y fue subcampeón. Y pasando rápidamente a lo que sucedió en el Alto Bolivia, donde Bolivia con un gol de Miguel Tercero de tiro penalti, ya terminando el primer tiempo, venció 1-0 a la selección de Brasil, dirigida por Carleto Ancelotti. Y para los que somos amantes del fair play y del juego limpio, a mí me pareció muy contradictorio que el técnico italiano al servicio de la selección de Brasil haya decidido poner el mismo equipo en la zona defensiva con el cual ganó el partido pasado ante Chile de local, 3-0, pero que hayan cambiado todos los volantes y todos los delanteros y que haya tenido que volverlos a meter en el segundo tiempo a varios de esos titulares, y Brasil se vio a calzas prietas allá en el Alto, sobre todo porque perdieron 1-0, pero la goleada pudo haber sido más catastrófica de no ser por el arquero del Liverpool de Inglaterra, Alisson, que sacó varias pelotas de gol, y sobre todo porque los delanteros bolivianos estuvieron muy bien afilados. Ya con este triunfo de la selección Bolivia y la derrota de Venezuela contra Colombia, Bolivia aseguró la clasificación para el repechaje intercontinental, a la espera aparte de Nueva Caledonia, que es el segundo equipo clasificado de Oceanía, que también está en esa lista del repechaje, está a la espera del clasificado al repechaje por la zona asiática, de un clasificado al repechaje por la zona africana y a la espera de 2 rivales de la zona de Centroamérica y el Caribe, en la cual van a tener que jugar una liguilla semifinal los 4 peores ranqueados ante la FIFA y luego los ganadores de esas 2 liguillas, de esos 2 partidos directos, enfrentarán a los 2 mejores ranqueados en el ranking de la FIFA. Ese repechaje se va a hacer en la fecha FIFA del mes de marzo del año 2026 y ese repechaje especial se va a realizar en uno de los 3 países anfitriones del mundial, en este caso en México. Entonces, mucho para esperar. Lo que se haga de acá en adelante en la preparación para el equipo de Oscar Villegas y ya para el equipo de Néstor Lorenzo en los próximos partidos amistosos que van a tener, empezando con México, con Canadá y con Nueva Zelanda en las próximas fechas FIFA, ya comenzar a delinear cómo va a ser el equipo colombiano con mira hacia el Mundial en Norteamérica del año entrante. Una clasificación que en las últimas fechas resultó muy sufrida, pero finalmente
holgada al mismo tiempo porque Colombia terminó en la tabla de posiciones en tercer lugar por encima de Brasil, Uruguay y Paraguay porque les favoreció la diferencia de goles. Y por detrás de Ecuador, que quedó segunda, y Argentina, que quedó de primera. Entonces, no es más por el momento. Hasta aquí les dejo este resumen de estos últimos 15 días de lo que sucedió en Antioquia y Colombia de parte de este servidor de la periferia profunda, Saúl Ignacio Peláez Arango. Y les recuerdo que nos sigan en nuestras plataformas de la periferia profunda, en nuestros contenidos en vivo y también en nuestros contenidos de estreno, la periferia profunda en YouTube y periferia profunda en Facebook, así como en nuestros canales en WhatsApp, la periferia profunda 1 y la periferia profunda 2. Muchas gracias a todos ustedes de parte de Saúl Ignacio Peláez Arango. Que tengan un feliz viernes, que tengan un feliz fin de semana y que el Señor nos acompañe a todos con bien y con bendiciones infinitas. Muchas gracias y hasta la próxima.